Ahora empezamos la segunda etapa, que es el manejo de colitis ulcerosa ya un poco más moderado y severo. ¿Qué debemos hacer? Inicialmente empecé por estudios solamente de pacientes hospitalizados, pero después dije, ¿sabes qué? Es importante también hablar sobre este paciente que esté afuera y en tu consulta médica, ¿qué tipo de biológico deberías empezar en ese momento? Vamos a estudiar un poco los estudios que han salido, que son estos nuevos, que se llaman Comparative Effectiveness Studies, o sea, estudios de comparación, un biológico contra otro, en vez de la forma antigua y más común de estudiar biológicos de biológico y placebo, que realmente ahora no deberían en realidad, y podemos hablar de eso después, pero realmente son mucho más, menos conclusivos que los que podemos empezar a comparar la data de un biológico contra el otro. Y vamos a hablar sobre el tratamiento biológico en pacientes hospitalizados. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, obviamente sabemos que la colitis ulcerosa puede ser agresiva en un porcentaje de los pacientes. Sabemos que 1 en 5 puede terminar hospitalizado. También hay un riesgo de colectomía, aunque les digo que este riesgo está bajando a medida de que estamos tratando un poco más agresivamente a los pacientes con biológicos. Y también sabemos que el riesgo de cuando están los pacientes hospitalizados, el riesgo de colectomía sí es mucho más alto. Entonces, es importante entender cómo podemos y cuál es el medicamento más eficaz de tratar en los pacientes que ya se declaran mucho más moderado y severo con colitis ulcerosa. Esos pacientes en general por ahora los diagnosticamos con ese tipo de clasificación de severidad basado en la presentación, o sea, si son jóvenes, si tienen pancolitis y si tienen, y me gusta esta foto que la encontré en Google, que realmente, una persona que vea esta foto tal vez pueda pensar que esto sea Crohn's disease, porque se ve un poco de cobblestoning, diga tal vez, no sé si un patrón, pero les digo que la colitis ulcerosa, cuando es bien severa, se pueden ver estas úlceras bien deep, bien profundas. Y esos son los pacientes que realmente son a más altos riesgo de perforación y de colectomía. Me imagino que conocen esta antigua clasificación de severidad de colitis ulcerativa, que a pesar de ser antigua me parece ser muy útil porque realmente te ayuda a entender y clasificar los pacientes que son más severos. Como pueden ver, un paciente presentándose con más de 6 movimientos intestinales con sangre, con una fiebre, con el taquicárdico, con hemoglobina baja y con marcadores inflamatorios muy altos en la sangre, realmente tiene un patrón mucho más severo, es más, puede decir uno hasta tóxico, que requiere no solamente hospitalización, pero también atención urgente de decisión de cirugía o necesidad de biológico. En pacientes, entonces vamos a ir, pensé que esta vez con este tipo de preguntas iba a ser bueno ir como haciendo diferentes preguntas a través de las diferentes PowerPoints que tengo. Entonces, como ya les he mencionado, sabemos que estos son los tratamientos aprobados para una colitis ulcerosa más severa o moderada. Incluyen infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, tofa, ustekinumab, y que todos realmente han sido comparados a placebo en inducción y en mantenimiento. La segunda pregunta, y la pregunta realmente más importante, es, bueno, existen estudios que comparen un biológico contra otro. Específicamente, en este slide tengo la pregunta, en pacientes que no han estado expuestos a biológicos anteriormente, ¿qué biológico puede ser más eficaz? Está en los estudios que le voy a demostrar en las próximas 2 slides. En un estudio de metaanálisis que se hizo, se demostró que infliximab probablemente era superior a empezar adalimumab en pacientes con una colitis ulcerosa más severa. Y les puedo hablar un poco más de esto en los próximos slides o podemos hablar de esto después con las preguntas.
Y en el estudio, es más, el único estudio que se ha hecho donde se compara una droga con otra, no en forma de metaanálisis, no, sino en un estudio de verdad donde se hizo un grupo, el otro grupo y se siguió, y fue un grupo randomizado, que es el Randomized Control Trial, que se llama el Varsity Trial. Compararon el uso de vedolizumab como primera línea a adalimumab, y en este caso, a pesar de que era un poquito junto la precisión, se vio que era superior utilizar vedolizumab comparado a adalimumab cuando es el primer biológico. Este es el resultado del metaanálisis que les menciono, donde realmente estos son los estudios de placebo, cada uno de placebo con cada biológico. Y aquí son los resultados de finales, de cuando se agrupan todos los diferentes estudios de cada biológico. Y lo que se ve aquí es que en estos pacientes realmente el uso de infliximab es superior a adalimumab cuando se usa en primera línea. Esto es importante, les digo, y muchas veces utilizo este estudio específico para probar a mis pacientes que tienen una actividad muy severa el uso de infliximab comparado a adalimumab, que no sé cómo es en Chile, pero aquí los seguros siempre quieren decirte qué biológico quieren empezar, entonces siempre está esa batalla con los seguros. Y este es el estudio que uso para poder darles prueba que realmente este es superior. También está el vedolizumab, como pueden ver, no se quedó tan atrás. Entonces es este y este superior a los otros como primera línea. Este es el resultado del Varsity, que realmente si no mencionara esto en los estudios, es como si no mencionara quién ganó los Grammys o quién ganó los Oscars, porque es un estudio que se ha hablado mucho en los últimos 2 años o año y medio realmente, porque es un estudio que realmente cambia la forma en que vamos a empezar a hacer estudios en el futuro, donde comparamos el adalimumab o un biológico contra otro prospectivamente. En este caso se vio que, como ven, en todos los puntos que se miraron en remisión clínica, en mejoría endoscópica y también en remisión sin corticosteroides, había mejoría, bueno, en este no era significativo, pero en estos dos había mejoría de vedolizumab comparado a adalimumab, que era superior. Y vedolizumab es importante, y ya les he mencionado anteriormente, pero les muestro en esta gráfica que realmente esto, acuérdense que es superior en pacientes que no han estado expuestos a un biológico anteriormente. Como pueden ver aquí, en los pacientes que nunca habían estado expuestos a un biológico, en los estudios iniciales de aprobar vedolizumab, cuando subdividieron a un grupo que era biologic naive, nunca habían estado expuestos, les iba muy bien comparado a placebo, comparado a los que ya habían estado expuestos a infliximab o adalimumab. Entonces, cuando ya estaba la presencia de este infliximab de TNF antagonist, ya la mejoría no era tan grande. Y esto es importante pensar cuando estás con un paciente que ya no esté funcionando con el primer biológico, sobre todo obviamente si ya estás empezando el infliximab, el adalimumab, ¿qué vas a hacer próximo? O el golimumab. Quisiera mencionarle esto, yo realmente no pienso que es una muy grande pregunta, pero me parece importante hacer el punto de que el Imuran, la azatioprina, mercaptopurina, percatoporina para una colitis ulcerosa moderada a severa, como tratamiento de monoterapia, ya realmente está bajando en nuestro algoritmo. Realmente los estudios que se han hecho son de baja calidad, y como ya saben, se demora mucho en funcionar, entonces no son excelentes para remis, para inducción. Y comparado, por ejemplo, a vedolizumab, ustekinumab y los anti-TNFs,
tienen mucho más alto riesgo de linfomas. Entonces, están bajando en el algoritmo, en el hierarchy de preferencias en términos de cuál medicamento utilizamos para entrar a remisión, ¿no? Estos estudios, hubieron 5 trials, 5 estudios anteriormente que compararon por ejemplo, mercaptopurina a placebos o mercaptopurina, cetiapina a mesalaminas, que mostraron que era efectivo, pero realmente muy difícil agrupar todos estos trials juntos en formas de metaanálisis, aunque sí se vio un poquito de mejoría, pero los estudios miraron nada más remisión clínica, no miraron remisión endoscópica. Y había mucha variedad en términos de qué tanto tiempo siguieron a los pacientes. También les digo, aunque esto no era el outcome principal de este estudio, en el estudio del Success Trial, donde trataron de hacer la pregunta si utilizar infliximab con azathioprine era mejor que utilizar infliximab solo, que a propósito se demostró que era mejor, pero el trial terminó temprano, entonces eso es toda una controversia, pero en todo caso, en este estudio hicieron un análisis del grupo de infliximab de monoterapia o comparado a azathioprina monoterapia, y realmente los pacientes que estaban en el biológico de infliximab tenían más alto probabilidad de entrar en remisión endoscópica. Y entonces eso nos aclara también un poco que los inmunomoduladores realmente están bajando en el algoritmo en términos de estos pacientes que ya tienen una presentación mucho más severa. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes en donde ya el TNF antagonist deja de funcionar? ¿Será que usamos vedolizumab? No tan excelente, pero es todavía una probabilidad. ¿O será que usamos estos otros biológicos, ustekinumab o tofacitinib? En un estudio de comparando qué tan efectivo es uno contra el otro, como pueden ver, es muy claro esa tabla que obtuve de este technical review. Compararon, por ejemplo, les pongo aquí la atención a tofacitinib contra vedolizumab. Y lo que notaron es que en pacientes que empezaron tofacitinib como segunda línea, como el segundo biológico, tenían mucho más probabilidad de obtener remisión endoscópica cuando comparado a los que empezaron en vedolizumab como segundo biológico. Lo mismo se vio en ustekinumab por los dos lados, tal vez un poquito más bajo que tofacitinib, aunque no se comparó el uno con el otro. Lo único es que realmente no hemos tenido ese estudio perfecto como el Varsity Trial que se comparó prospectivamente. Como pueden ver, los márgenes de confidencia de los confidence intervals estaban un poco grandes, entonces la evidencia no es tan perfecta y todavía como clínicos, como especialistas en IBD, todavía no hemos dejado de utilizar vedolizumab como segunda línea porque todavía está la posibilidad de que respondan hasta que haya más estudios que realmente comparen estos diferentes biológicos como segunda línea. Entonces, como segunda línea, vedolizumab todavía es posible, pero ustekinumab y tofacitinib tal vez son un poco más eficaces. Ahora, completamos la tabla con un poco una parte corta acerca del manejo de los pacientes que se admiten. Sabemos que es muy importante, bueno, obviamente les empezamos esteroides, importantísimo asegurarse que no tengan una infección. Como saben, los pacientes que tienen esta inflamación muy severa tienen más riesgo de tener infecciones, que también puedes empeorarle la severidad de la enfermedad. Entonces, importante es asegurarse que no tenga Clostridiums y hacer por lo menos una sigmoidoscopia, asegurarle que no tengan CMV. También los pacientes que están hospitalizados tienen más alto riesgo de trombos, entonces es muy importante anticoagular los pacientes que están hospitalizados con un flare. En términos de qué prednisona o corticosteroid intravenoso empezar y qué dosis, o sea, realmente
nadie está evaluando esto, es algo que yo creo que ya lo dejamos a estudios de los 90. Pero lo que sí sabemos es que dosis más altas de 60 miligramos al día no son más eficaz que dosis de entre 40 o 60 gramos al día en total. Entonces, por ejemplo, en nuestra práctica en la Universidad de Miami utilizamos una dosis de 20 de methylprednisolone de 20 miligramos cada 8 horas cuando admitimos los pacientes. Bueno, ya lo admites al paciente, te aseguras que no esté totalmente tóxico, que ya necesite ir obviamente a cirugía de inmediato, que no tenga megacolon, si no tiene el colon dilatado, que no tenga infección, empiezas las esteroides, pero notas que no ha mejorado totalmente al día 3. Si eso ocurre, entonces ya es tiempo de realmente empezar biológicos y también involucrar a los cirujanos. Es más, yo involucro a los cirujanos desde que llega un paciente con ya una colitis ulcerosa más moderada, severa, admitido, para tenerlos al tanto de que este paciente está hospitalizado y que lo evalúen. En pacientes, este es un poco debatado. En pacientes que empiezas un biológico en el hospital, ¿cuál es el biológico que deberías usar? Bueno, realmente no tenemos muchos, es o infliximab o ciclosporina. Ciclosporina bajó de favor cuando empezó infliximab, pero les digo, han habido realmente 2 estudios que se hicieron comparando uno con el otro. Al final, en conclusión, no se demostró que uno era mejor que el otro. Y del campo que favorecen a infliximab dicen que ese estudio realmente, como no era de la gente que lo administró, no sabían en qué grupo estaban, entonces dicen que era biased y que tal vez no fue suficientemente justo para que no demostrara que infliximab no era suficientemente superior. Es más, infliximab se dio en una dosis básica de 5 miligramos por kilogramo en los estudios que comparaban los dos. Entonces, ese es el campo de infliximab que dicen que infliximab es superior. El campo de cyclosporin dice que realmente porque al final de uno de estos estudios del Construct se vio que al año infliximab era superior. Entonces dicen que realmente el estudio fue solamente por 12 semanas y después lo que se hizo después fue después del estudio y que la ciclosporina al final fue igual que la infliximab. Les digo esto porque al final realmente no tenemos un estudio perfecto que nos diga uno contra el otro y realmente, afortunadamente, tenemos los dos para utilizar. Es mucho más fácil utilizar infliximab, como ya me imagino que se imaginan o ya lo han utilizado. En la ciclosporina les voy a mostrar muy brevemente el protocolo que utilizamos en la Universidad de Miami para que puedan entender qué tan complicado es. Pero en general, antes de mostrarle el protocolo, les muestro que los dos, por lo menos tenemos evidencia que previenen colectomía más o menos similarmente. También habían habido estudios que muestran que infliximab a más alta dosis o una dosis un poco más acelerada durante la hospitalización es un poco mejor. Ese es el protocolo, no tienen que leerlo todo, pero nada más les muestro esto como para demostrarles que es mucho más complicado que empezar el infliximab, que es simplemente una dosis, dar la infusión y ya. En ese momento tienes que, para la ciclosporina, tienes que estar chequeando diferentes laboratorios, diferentes parámetros, incluyendo el ácido úrico y ciertos electrolitos que pueden afectarse. Cuando empiezas la ciclosporina, este es el protocolo que usamos nosotros. Los estudios realmente han visto de 2 miligramos por kilogramo por día hasta 4 miligramos por kilogramo por día. Nosotros nos quedamos en la mitad. Y la concentración que es más eficaz, que se ha demostrado, es una dosis entre 250 y 350. Ya cuando el paciente demuestra y tienes la dosis que la chequeas cada 2 días y ya ha habido mejoría clínica, puedes cambiar al paciente a una dosis oral. Normalmente nosotros utilizamos una dosis de 3 miligramos, 3.5 miligramos por kilogramo oral. Hay otros protocolos que dicen hacer la dosis doble de la intravenosa.
y haz monitoreo semanal al paciente que está despachado, que está en ciclosporina, chequeándole los niveles, con un plan eventualmente de quitar al paciente de ciclosporina más o menos a los 3 meses. ¿Okay? Sabiendo que ciclosporina no es el plan a largo tiempo. Entonces, esta es una de las razones también que la ciclosporina ya no se utiliza tanto, porque siempre hay que, no, antes de infliximab no existía un medicamento de transición fuera de Imuran, de mercaptoporina y azathioprina, pero desde que infliximab fue aprobado al mercado, entonces se pensaba que era mucho más práctico, además, usar infliximab durante la hospitalización y después hacerle el seguimiento con el mismo biológico. Hay unos que utilizaban ciclosporina, después infliximab, pero también les quiero mencionar que ahora está la posibilidad, como sabemos que el vedolizumab no funciona muy rápido, hemos utilizado en unos cuantos pacientes ciclosporina en el hospital y después se van y empiezan la inducción muy pronto después de la hospitalización de vedolizumab. Y empezamos la transición de bajar la dosis de la ciclosporina en más o menos 3 meses y empezar a que los niveles del vedolizumab vayan subiendo. Y lo reservamos para ciertos pacientes, sobre todo en pacientes que tienen proteína baja en la sangre, donde realmente sabemos que tienen un protein losing enteropathy, una enteropatía donde están saliendo el albumina, porque el ciclosporina no requiere que se junte con albumina, entonces no va a afectar los niveles si el paciente tiene una enteropatía diarreica. Entonces, en esa situación puede ser muy conveniente utilizar ciclosporina, por ejemplo, en vez de infliximab. Y este es un estudio, como pueden ver, no hay tantos estudios de esto. Es un estudio que se publicó hace 1 año y medio de David Rubin, porque él ha hablado mucho sobre esto también, acerca de donde él demostró que en ciertos pacientes era beneficioso empezar ciclosporina y después hacer la transición al vedolizumab, y como pueden ver, este es solamente un grupo, entonces el grupo empezó a responder a través de las semanas y pudo obtener remisión en 11 pacientes total, pero de esos 11, 8 pudo mantener en vedolizumab. En los pacientes, obviamente ya les he mencionado anteriormente, cuando ya realmente son tóxicos, cuando hay hemorragia o cuando ya no responden a infliximab o a ciclosporina durante la hospitalización, ya es tiempo de cirugía. Es más, involucrar a los cirujanos antes es mucho mejor, porque no tampoco quieres que un paciente sufra tanto durante el hospital, porque eso sí sube el riesgo de una sepsis intraabdominal, que obviamente puede subir la mortalidad del paciente. Entonces, al final, como para resumirles todo, la evidencia definitivamente mostramos que en pacientes con colitis moderada o severa, biológicos es primera línea comparado a immunomodulators. Pensamos que realmente infliximab o vedolizumab como primera línea son superiores basado en esos datos de metaanálisis y también del head-to-head trial, que es el Varsity. Todavía no sabemos exactamente cuál sería el mejor de segunda línea, aunque tenemos un poco de data ahora que empieza a sugerir que tal vez ustekinumab o tofacitinib vayan a ser mejores que el uso de vedolizumab como segunda línea. Y el manejo del inpatient management ya lo hemos hablado y incluye esteroides, infliximab, ciclosporina y cirugía. Gracias.